Muy bien, amados, pues yo creo que esta semana fue una semana de mucha reflexión, ¿verdad? Donde vemos nuestra vida como padres reflejada, ¿verdad? En cada una de las páginas que estuvimos leyendo, viendo. Vemos nuestros errores y aciertos que hemos cometido, pero también vemos esperanza, vemos redención, vemos gracia, ¿verdad? Vemos la ayuda por parte de Dios, vemos sabiduría. Y esta frase: nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Jamás. Y aquí es donde, bueno, gracias a Dios por su espíritu, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su paciencia para con nosotros. Él es nuestro buen Padre y es nuestro ejemplo, y nosotros en Cristo, hermanos, podemos ser como Él, ¿verdad? Así es que el Señor nos permite y nos ayude, ¿verdad?, a ser mejores padres, mejores abuelos, para su gloria y para levantar una descendencia que tenga temor, ¿verdad?, y amor hacia Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por ser bueno con nosotros y porque siendo malos, tú, Señor, no nos pagas, Señor, de esa manera, sino que has tenido misericordia de nosotros, nos has mostrado el amor, nos has mostrado la bendición, nos has dado vida, Señor, en lugar de muerte. Nos has dado tu espíritu, Señor, en lugar de rechazarnos. Y gracias, buen Padre, por ser así, Señor, con nosotros. Queremos ser como tú, necesitamos ser como tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que nuestras maneras, nuestras formas no son las mejores, no son las correctas, sino solo tu manera. Así es que llévanos a ti, Jesucristo, y permítenos caminar sobre ti, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a aprender y aplicar, Señor, las cosas que vamos conociendo en tu voluntad, en tu palabra. En nombre de Jesús, Señor, bendice este momento, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, un área de suma importancia, ¿verdad?, para la vida, la paternidad. ¿A qué le suena paternidad? No tiene que ver con patas. ¿A qué le suena paternidad? Padre y madre. ¿Qué más? Padre y madre. Hijos, familia. Ajá. Prácticamente, ¿verdad?, es la etapa de la vida. Etapa de vida en que concebimos hijos y los criamos en un hogar, en nuestro hogar. Claro que pues eso conlleva años, esfuerzo, lágrimas, alegrías, aprendizaje, errores, disciplina, consejo, instrucción. La paternidad pues es prácticamente una base fundamental de la vida del ser humano. Recuerden que el Señor nos creó y nos dio un mandamiento: procreen y llenen la tierra, ¿verdad? Fue un mandamiento. Él hizo la vida, Él nos dio la capacidad de reproducirnos, y prácticamente la paternidad es esa área, ¿verdad?, donde entramos en la vida a una madurez física y se supone emocional e intelectual, en donde empezamos a criar hijos y les pasamos, ¿verdad?, el conocimiento, la sabiduría, el amor, la disciplina, la instrucción de Dios, para que ellos repitan eso, ¿verdad?, con sus generaciones. Y así la vida que el Señor creó en la tierra pueda ser reproducida y pueda existir. Ahora, Dios planeó el matrimonio, hermanos, para traer descendencia dada por Él. Recuerden que los hijos vienen de Dios. Él hace llover sobre justos e injustos, ¿sí?
por su naturaleza Dios nos dio cuerpos que pueden reproducirse y entendemos, ¿verdad?, que es una bendición. Ya que cada uno de nosotros nos convertamos en maldición, es otra cosa, pero es una bendición ver una vida, ¿verdad?, un milagro de vida pequeño, santo, puro, con una naturaleza caída que, ¿verdad?, después tiene que luchar en contra de ella, pero es una bendición y los hijos vienen, ¿verdad?, por parte de Dios. El matrimonio fue creado principalmente, ¿verdad?, ya hemos dicho, para escenificar, para hacer un ejemplo, una ilusión, ilustración o ilusión entre Cristo y la iglesia, ¿se acuerdan? Pero también fue creado, ¿verdad?, para traer descendencia y poder entonces cumplir el plan de Dios acerca, ¿verdad?, de tener hijos e hijas en cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Los hijos traen felicidad, amén. Pero también traen ¿qué? Tristezas. Entonces, los hijos no son la felicidad completa de la vida, hermanos. El mundo nos ha hecho creer que nuestra máxima felicidad está en los hijos. No es así. Hay que quitarnos ese pensamiento. La máxima felicidad es Cristo Jesús. Bueno, tampoco es el esposo o la esposa. La máxima felicidad es plena y completamente nuestro Señor. Pero los hijos forman una gran parte de nuestro gozo terrenal, ¿verdad? Y también forman parte muy importante de nuestras aflicciones, porque vemos, ¿verdad?, físicamente como y emocionalmente cada uno de los personajes bíblicos que tuvieron hijos, hermanos, cómo sufrieron, ¿verdad? Podemos ver a un Abraham y Sara sufrir por no tener hijos. Después, cuando lo tiene, el Señor le pide a Abraham que lo sacrifique. Vemos, ¿verdad?, como el rey David se goza en sus hijos, pero luego sufre grandemente por el pecado de sus hijos. Vemos como el Padre Celestial sufre porque su hijo, su único hijo, es voluntariamente entregado en sacrificio. Entonces vemos que los hijos son un gozo, pero también es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. Entonces no hay que confundir, ¿verdad? ¿Traen felicidad? Claro que sí, hermanos. ¿Traen gozo? Claro que sí. Pero no debemos de basar nuestro mayor gozo, felicidad y esperanzas en nuestros hijos. Porque son pecadores, ¿verdad? Tenemos nosotros la ilusión de que nosotros le hemos dado lo mejor a nuestros hijos y entonces esperamos de ellos ¿qué? Lo mejor. Pero no es así. Se nos olvida el factor que ellos también, como nosotros, tienen un corazón caído. Un corazón, ¿verdad?, lejos de Dios por naturaleza. Y entonces hay una gran, no quiero decir como que nos defraudan, pero hay un vacío, un hueco, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos llenar en ellos para que no buscaran donde va a haber infelicidad, donde va a haber sufrimiento, pero ellos van a tomar su decisión. Y aquí es donde desde pequeños debemos entender que nuestros hijos son pecadores como nosotros y debemos tener gracia, misericordia con ellos, pero también disciplina, instrucción, ¿verdad? Ver el panorama completo, no nada más ver, ¿verdad?, que nuestros hijos son unos angelitos, no, también tienen, ¿verdad?, su parte caída y hay que lidiar con ella como Dios lidia con nosotros, ¿verdad? Él es el buen Padre y lidia con nosotros pecadores. Entonces, los hijos, hermanos, traen trabajo y mucha responsabilidad a los padres, no nada más felicidad, no nada más gozo. Y si los esposos no asumen sus responsabilidades, ¿verdad?, no pueden entonces evitar los problemas. De por sí, asumiendo responsabilidades, amados, asumiendo la instrucción, el consejo, la disciplina, va a haber problemas. Ahora, si no asumimos la paternidad, ¿qué nos espera? Una gran calamidad. Vemos varios ejemplos que nos menciona, ¿verdad?, aquí el escritor del libro. El primer ejemplo de esto, de no asumir correctamente la paternidad, son los hijos de Elí. Recuerdan que en el libro de Samuel, pues Elí era prácticamente un profeta, ¿verdad?, un sacerdote del Señor,
era el que en el tabernáculo hacía los sacrificios y tenía hijos. Y pues lamentablemente los hijos de Elí tenían una conducta muy, muy irreverente hacia el Señor. Sabemos que antiguamente la adoración al Señor conllevaba llevar animales para ser sacrificados, ¿verdad? En el altar. Era un olor grato al Señor. La gente criaba esos animalitos con ternura, con amor, los cuidaba para que fueran perfectos, no se quebraran una patita, no se sacaran un ojo, no se lastimaran, no se enfermaran. Los crecían porque querían entregárselos a Dios en adoración. Para ellos era algo muy santo y muy sagrado, y así era. Y cuando venían al tabernáculo a ofrecer su sacrificio, hermanos, los hijos de Elí, ¿verdad? Y respetuosamente, cuando era puesto, ¿verdad? La carne, o inclusive antes que se pusiera la carne en el asador, ellos tomaban para sí lo que ellos querían, ¿verdad? En lugar de esperar que se consumiera y quedara para ellos, ellos se estaban prefiriendo a sí mismos antes que al Señor. Terrible pecado. Y vemos que el Señor, hermanos, se enoja por eso y otras cosas. También nos menciona que los hijos de Elí cada mañana veían que mujeres venían al templo para acostarse con ellas. Entonces vemos que el corazón de estos hijos de Elí era pues un corazón completamente, ¿verdad?, alejado de Dios. Y la tragedia sucede, hermanos. El Señor los castiga a los dos hijos de Elí, los mata un mismo día por medio de una batalla contra los filisteos. Ellos se llevaron el arca de Dios pensando que era como un objeto, como ¿cómo les llaman? Un talismán, un amuleto, gracias. Y fíjense estos tipos, ¿verdad? O sea, ellos viviendo una vida totalmente fuera de Dios, pero eso sí, cuando hay que luchar, tráete el arca, vamos a llevarla para que vean los filisteos quiénes somos. Ay, híjole, pues les fue completamente al revés. Perdieron el arca del Señor, fueron muertos. Y cuando llega uno de la batalla corriendo a Silo, donde estaba el tabernáculo, donde vivía Elí y sus hijos, pregunta a Elí, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó en la batalla? Dice, tus dos hijos fueron muertos, el arca fue capturada, el arca del pacto fue capturada. Dice que Elí estaba sentado en una silla, se fue hacia atrás, hermanos, se desnucó y se mató. De repente uno dice, ¿por qué la Biblia cuenta estas historias tan trágicas, ¿verdad? Uno pudiera decir, ¿verdad? Tan violentas, no sé, tan grotescas. Pero prácticamente, hermanos, el Señor quiere enseñarnos en todas las cosas. Elí, aunque era el sumo sacerdote, aunque era, ¿verdad?, aquel que estaba de continuo en el tabernáculo, en la presencia de Dios, aún así no fue un buen padre. Vemos cómo Abraham no fue un buen padre. Vemos cómo Isaac y Jacob no fueron buenos padres. Vemos cómo David no fue un buen padre. Hay muchos ejemplos que nos menciona, ¿verdad? El primer día de esta semana. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no fueron buenos padres si fueron hombres y mujeres que Dios escogió? ¿Cuál fue el fallo, hermanos, según ustedes, según lo que conocen las historias bíblicas? ¿Cuál fue el fallo de estos hombres y mujeres en cuanto a su paternidad? Ok. Ajá. Ok, entonces, disciplina. ¿Qué más vemos en la vida de estos personajes bíblicos, ¿verdad? En cuanto al fallo de su paternidad. Se cegaban ante las faltas de sus hijos. Ah,
hipocresía. Sí, ajá. ¿Qué más, hermanos? Falta una así bien importante que la vivimos en casa. Favoritismo. Por ahí va, brother. Es amor, mayor amor hacia los hijos que a Dios. Por ejemplo, los hijos de Elí, los hijos de Samuel también fueron malos hijos, los hijos de David. La ley de Dios decía, hermanos, que si uno de los hijos era irreverente hacia el padre, era grosero, desobediente, la ley decía que tenía que llevarlo delante de los ancianos del pueblo. Los ancianos le iban a juzgar y los hombres del pueblo iban a apedrear y matar a ese hijo rebelde. Pero pues el amor a los hijos muchas veces, pues no, nadie queremos que maten a nuestros hijos. Entonces muchas veces se prefería el amor a los hijos que la ley de Dios, que cumplir la ley de Dios. Y pues ahí el fallo es tremendo, ¿verdad? O sea, pareciera que Dios es un Dios cruel, ¿verdad? Decir, pues imagínate cuántos hijos no deben haber apedreado. Créame que no había apedreadas comúnmente, hermanos. Creo que los jóvenes, al ver que un joven rebelde, por ser rebelde con sus padres, era apedreado enfrente de todo el pueblo, créeme que no era necesario en ese pueblo por muchos años apedrear a otro joven. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es como en el libro de los Hechos, capítulo, ¿verdad? Que es 3, cuando Ananías y Zafira traen con mentiras supuestamente el dinero que habían vendido, ¿se acuerda el terreno? Ajá, y los dos caen muertos por mentirosos delante de toda la congregación. Dice ahí, si usted lee al final, dice, y un gran temor reverente vino a toda la iglesia. ¿Usted cree que alguien más volvió a mentir, hermanos? En cuanto a los dineros ahí en la... Jamás. Bueno, la idea aquí también creo que es igual. Al ser castigado severamente, hermanos, un joven o una joven y ser apedreado y muerto a la vista de todos, era una gran lección para todos los hijos, ¿verdad?, de ese pueblo donde sucedía. Pues créanme que yo creo que no volvió a suceder. Entonces, hay muchas fallas, hermanas, en la paternidad, las cuales podemos ver muy claramente en los personajes bíblicos, pero no nada más en ellos, sino también ¿quién? En nosotros, ¿verdad? En nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres también tuvieron esas fallas. Y nuestros abuelos también, ¿qué? Tuvieron esas fallas. Y entonces es una conducta aprendida, es un estilo de vida que aprendimos y que entonces no lo vemos tan severo, no lo vemos tan mal. Buenos días, buenos días. Y entonces esto viene a hacer eco a nuestra vida, y cuando leemos la escritura y lo que Dios espera de nosotros como padres, nos impacta mucho. Se nos hace casi imposible. Pero ¿cómo voy yo a lograr eso? Pues que no lo vas a lograr en tu fuerza ni en tu sabiduría, sino en Cristo. Y aquí es donde, bueno, estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, David, Elí, Samuel, tenían grandes responsabilidades delante de Dios, hermanos. Eran profetas, eran reyes, eran guerreros, o sea, pero no les quitaba la responsabilidad de ser ¿qué? Padres. Y aquí es donde también uno dice, no, es que pues el trabajo, ¿verdad? La casa, no sé, el negocio. Pues déjame te digo que eso no te quita la responsabilidad de ¿qué? De ser padre, de ser madre. Los padres, hermanos, somos responsables de instruir y educar a los hijos en los caminos de Dios.
El papá, ¿verdad? El padre es la cabeza de la familia. Él debe encargarse de las necesidades espirituales de la familia, no el pastor, hermanos. Buenos días. Pues que hoy fue el día de venirse de amarillo, no me dijeron. Hubieran mandado el WhatsApp en el grupo ahí, amarillo, sí. Ya, por payaso se me fue la onda que estaba diciendo. Oh, ok. Que el padre es la cabeza de la familia, ¿verdad? Y debe encargarse de las necesidades espirituales de la familia, como las físicas. Y muchas veces nos encargamos mucho de las necesidades físicas, materiales, y las espirituales, ¿verdad? Las dejamos muy, muy relegadas. Y decimos, pues ahí está la iglesia, ahí está el pastor de jóvenes, ahí están los maestros de la escuela dominical, pues que ellos les enseñen la Biblia, ¿verdad? A nuestros hijos. Pero hermanos, no es el diseño de Dios. Recuerden que en el libro de Josué, uno de los mandamientos del Señor es: y repetirás estas palabras. ¿A quién? A tus hijos. No dice a los miembros de tu iglesia. O sea, no me está diciendo a mí que yo se lo tengo que repetir a los hijos de usted, sino a usted, padre y madre, es: y repetirás estas palabras a tus hijos cuando andes en el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés comiendo, cuando te levantes, cuando estés de viaje. Buenos días. Las repetirás una y otra vez, las pondrás en los marcos de las puertas, ¿verdad? Es decir, la instrucción es una responsabilidad de los padres, plena y completamente, hermanos. Un hombre, ¿verdad? Debería ser, buenos días, ser capaz. Hombre, tiene puros 10. El Juan, este curso lo va a exentar al final. Ajá. Así es, y no es porque seamos, ya les he dicho muchas veces, ni mejores, ni más sabios, ni más fuertes, es diseño de Dios. Así el Señor diseñó la mente del ser humano. La figura del padre, del papá, es indispensable, ¿verdad? En la familia. El Señor conocía también la mucha irresponsabilidad que los hombres iban a tener hacia sus hijos. Y en Cristo les da la capacidad a las mujeres de afrontar esa necesidad de instruir y amar, ¿verdad?, a sus hijos a la falta del padre. Entonces, pero sí, y como la responsabilidad, hermano, siempre trae esfuerzo, buenos días, esfuerzo, sufrimiento. Si hacen falta más sillas, ahorita podemos ir por, mira, bueno, ahí está la otra, ok, sí. El padre es responsable, hermanos, de enseñar a los hijos a respetar y obedecer la autoridad. Cuando los hijos no han sido educados apropiadamente, la iglesia y la comunidad pueden corromperse. Es decir, si hacemos un análisis, y siempre decimos esta frase: ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué pasa esto, verdad? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto inmoralidad sexual? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque no ha habido instrucción en los hogares, o ha habido una mala instrucción en los hogares. No le podemos echar la culpa a Satanás de todo, hermanos. Ahora sí, como decimos, pobre diablo, le echamos la culpa a todo. No, es que Satanás, no, es que Satanás, es que Satanás. ¿Y tu naturaleza caída qué? ¿Que a poco tú no eres malo? Nada más Satanás es malo. Así es.
Aquí es donde el Señor Jesús les dijo a los fariseos, vuestro padre el diablo. Ahí es donde le digo. Aquí nada más hay de vainilla y de chocolate, hermanos. No hay de fresa. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así, o sea, el Señor dice, el que no es conmigo, no dice, es neutral, no dice, el que no es conmigo, contra mí es. O eres un buen padre o eres un mal padre. No hay un padre regular, no hay un padre más o menos. O eres un cristiano o eres un mal cristiano, hermanos. Eres un buen hijo de Dios o eres un mal hijo de Dios. No hay como que yo soy un hijo intermedio de Dios. No. O eres frío o eres caliente. Y aquí es donde sí, hermanos, hemos fallado como padres, hemos descuidado. Israel descuidó sus responsabilidades como padres. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, descuidó el seguir la ley de Dios, el enseñarle el temor reverente a sus hijos. Y el pueblo se iba y se desviaba completamente hacia los ídolos, hacia las costumbres de las otras naciones. Y por eso Josué, ya cuando va a morir, hermanos, ya Josué, hermanos, Josué salió de la esclavitud de Egipto. Josué vivió los 40 años de castigo, ¿verdad? En el desierto, donde vio morir a toda su generación excepto a su compadre Caleb. Nada más él y Caleb, de 600,000 hombres, hermanos. Nada más ellos dos quedaron vivos. Y otra generación de chavos, ¿verdad? De ahí viene el término chavorruco. Josué y Caleb eran los únicos chavorrucos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás eran jóvenes que ya habían nacido fuera de Egipto, hermanos. Y entonces todavía Josué se aventó toda la conquista, hermanos. Fíjese, fue esclavo en Egipto, nació como esclavo, estuvo en Egipto, vivió los 40 años en el desierto y luego se aventó toda la conquista ¿de qué? De la tierra prometida. Entonces ya cuando iba a morir, hermanos, dejé mi Biblia en el púlpito. Josué, ¿verdad? Vamos a Josué, que es capítulo 24, cuando les empieza a dar un discurso de despedida a Israel. ¿Por qué cree que Josué, hermanos, estuvo Dios con él todo el tiempo y con Caleb? No era porque eran valientes o eran hombres excepcionales. Fueron hombres, hermanos, que tuvieron el temor de Dios. Sus padres de ellos hicieron ¿qué? ¿Buen qué? Buen trabajo, buena instrucción. No es nada más porque ellos eran buenos, ¿verdad? Josué 24, entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem junto a los ancianos, los líderes, los jueces y a los oficiales, así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, se fue desde el padre de Abraham, hermanos, y Nacor vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a dioses. De volada empieza Josué con el problema, hermanos, del corazón del hombre. Buscar dioses, hacerse dioses. Empieza Josué a atinarle, ¿verdad?, al problema. Pero yo está hablando, ¿verdad? Josué está usando su persona como si él fuera Dios, como si Dios estuviera hablando, ¿sí?, al pueblo de Israel. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que estaba al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes. Estamos hablando de la paternidad. Por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Jacob a Esaú. A Esaú le di las montañas, ¿verdad? Empieza a decir el Señor todo, ¿verdad? Lo que ha bendecido al pueblo. Cómo lo sacó de Egipto, cómo venció al ejército de Faraón, hermanos. En el verso 8, finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos, te di victoria sobre ellos. Sigue siendo, y luego dice en el verso 12, yo envié terror antes de que tú llegaras, Israel, ¿verdad?, para expulsar a todos los reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado, ciudades que no construiste. Verso 14, aquí viene la instrucción de Josué, hermanos. Lo que le ayudó a Josué a vivir toda su vida y a sus generaciones delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, teme al Señor, sírvelo con todo el corazón
Echa para siempre fuera los ídolos de tus antepasados, que adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y de Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir. Pregunta, ¿acaso vas a servir a los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O vas a preferir a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero yo y mi familia, mi casa, serviremos al Señor. Y continúa, hermanos, continúa dando advertencias. Y luego viene este verso, hermanos, que es una bofetada a nosotros los religiosos, religiosos legalistas que éramos antes, que creíamos que podíamos complacer al Señor al seguir la ley, al obedecer los mandamientos. El pueblo de Israel dice: sí, prometemos delante de Dios que vamos a servirlo y a serle fiel y que no vamos a hacer las cosas que nuestros antepasados. El pueblo dice, y luego les contesta a Josué, hermanos, en el verso 19. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, y no les va a perdonar su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se va a poner en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas, como buenos mexicanos, hermanos, y venezolanos, ¿y quién más tenemos aquí? Guatemaltecos. Eso no, nosotros serviremos al Señor. Tal vez los gringos no, pero nosotros sí serviremos al Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con Israel? No sirvieron al Señor y el Señor los abandonó temporalmente. Pero aquí fíjense, Josué les dice: ustedes no pueden servir al Señor. Él es un Dios santo y celoso. Amados, tu manera de ser padre o madre no le agrada al Señor. Lo mejor que tú puedes tener de tu perspectiva, de tu psicología, de tu forma que te heredaron tus padres de ser o hacer las cosas, tienes que confrontarla con la palabra de Dios y entender que el que diseñó la familia, la paternidad, fue el Señor. Te digo, yo tengo primos que no usan la vara y que no usan la palabra no para disciplinar a sus hijos. ¿Cómo creen que han crecido estos jóvenes? Ya son jóvenes adolescentes. No son pandilleros ni son gangsters, pero su forma de ser es: o dices lo que yo digo, o haces lo que yo digo, o voy a estar enfadado contigo toda la vida. Yo lo he visto en las reuniones que tenemos como familia. A lo mejor mis hijos brincan uno arriba de otro, pero cuando me agarro el cinto, hermanos, saben lo que les va a pasar y tienen temor. Pero los hijos de ellos, aunque les digan, y por favor, y vamos. Es lo que estamos viendo, las fallas de la paternidad de todos los personajes bíblicos. Les falló la disciplina, cerraron sus ojos ante las fallas de sus hijos, les decían una cosa y hacían otra como padres, tenían favoritos, amaban más a los hijos que la ley de Dios, que son cosas que vemos ¿dónde? En nosotros. Y aquí la advertencia, o sea, lo vemos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Samuel, en Elí, en David, lo vemos en todos ellos. Y luego entonces nosotros creemos que ellos tuvieron grandes fallas, pero cerramos los ojos ¿a qué? A nuestras fallas. Y una de las advertencias antes que llegaran era: tienes que entender que tus hijos son pecadores, que tienen la naturaleza caída y que van a tender hacia el mal. No porque tú seas alguien redimido,
automáticamente, sin instruir, sin disciplinar, sin aconsejar, hermanos, tus hijos van a ser buenos. Heredaron nuestra naturaleza pecaminosa, esa sí es automática. La fe, el temor a Dios, el amor a Dios, el servir a los demás, eso se tiene que enseñar con el ejemplo y con la palabra todos los días. Por eso Josué dice, y repetirás estas palabras a tus hijos cada día. Y ahí es donde la responsabilidad de la paternidad, hermanos, es grande. No es nada más tener hijos y descendencia, sino en realidad es instruir, llevar a cabo esa tarea que no va a hacer nadie más. Y le decíamos, no lo va a hacer el pastor, no lo van a hacer las maestras de la escuela dominical, no lo va a hacer el pastor de jóvenes. Es responsabilidad de los padres, exclusivamente del Señor. La iglesia es una ayuda, un complemento a lo que hacemos en casa. La iglesia no es la piedra angular de la instrucción en la familia. La iglesia es el soporte y la ayuda de la instrucción que se da en el hogar, y no al revés, pero lo hemos entendido mal. Y aquí es donde entonces la paternidad, hermanos, y la responsabilidad es ¿de quién? De mía. Entonces un padre, hermanos, que es responsable de educar y entrenar a los hijos delante del Señor, requiere, hermanos, mucha sabiduría, mucha paciencia, requiere mucho entrenamiento, requiere mucha instrucción para yo poder, hermanos, instruir a mis hijos, enseñarles el amor, el temor de Dios, el enseñarles cómo yo obedezco. Pues yo requiero primeramente entonces disciplinarme, ¿verdad? Y ser instruido por Dios. No puedo yo, aquí es donde entra la hipocresía, ¿verdad? No puedo yo nada más estar dícele y dícele a mis hijos lo que Dios quiere de ellos y lo que yo quiero de ellos, mientras que yo no, ¿qué? Yo no hago, yo no acato lo que Dios me pide, ¿verdad?, hacer. Entonces, hemos visto este problema, ¿verdad?, que un hombre quiere probar su hombría solo con tener, ¿qué? Hijos. Le digo que ahí en el pueblo, ahí en Benito Juárez, hermanos, medio pueblo son, ¿cómo se dice? Medios hermanos. Un solo hombre tiene como 45, 50 hijos ahí, con una, con otra, con otra, con otra. Y ya un hermano dice, él es mi medio hermano. ¿Qué? Pues, y aquel también, ese también. Así como que, caray. Pues sí, hermanos, está esa machismo, cultura falsa, ¿verdad? De entre más hijos y más mujeres tengas, pues más hombre eres, ¿verdad? Pero completamente fallida, ¿verdad? La manera de pensar. Un verdadero hombre, hermanos, es creado a la imagen de Dios y en realidad ama a sus hijos y se preocupa primariamente por darles lo material necesario y lo espiritual a cada uno de ellos, no nada más en tener hijos, ¿verdad? Tenerlos por tenerlos. Un verdadero hombre va a proveer para su esposa, para sus hijos, en lo espiritual y en lo material. Un padre amoroso siempre dará cosas buenas a sus hijos. Tenemos este verso que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos menciona, Mateo 7, estamos en la página 125. Es una pregunta que Jesús hace hacia aquellos que están tratando de tenderle una trampa a los religiosos, los fariseos. Les dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Hermanos, ¿cuántos de ustedes cuando sus hijos le dicen, mami, tengo hambre, les da un pedacillo de zacate ahí del que está afuera? ¿Qué quieres, tesoro? ¿Qué te hago? ¿Unas quesadillas? ¿Quieres unos pancakes? Tratamos de ¿qué? De satisfacer, de complacer. Dice, tal vez tu padre no siempre te dio cosas buenas, dice perdón, estamos acá en el verso. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, a ver, hermanos, repitamos esta frase, somos malos. Bueno, si nosotros que somos malos, dice el Señor, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a los que le pidan? Aquí es donde abrir los ojos, hermanos, y entender, porque a mí me sucede mucho esto. Bueno, yo creo que a todos, pero todos lo vivimos de diferente manera. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y cuando digo lo mejor, no me refiero no nada más lo material. O sea, queremos
que tengan una mente limpia, queremos que estén sanos, queremos que su moralidad sea, ¿verdad?, buena, queremos que tengan buena relación con sus hermanos, queremos queremos lo mejor para ellos. Entonces, muchas veces, cuando fallan, en lo personal, ¿qué pasa? Yo a veces me enojo, a veces digo, ¿por qué haces eso si yo no te he dado ese ejemplo? Y entonces viene la pregunta, si yo no le he dado ese ejemplo, ¿de dónde lo está agarrando? ¿De dónde lo sacó? Hay dos posibilidades. El corazón es malo, o otro, ¿verdad?, lo ha visto en otro lugar, en otro ambiente, en la escuela, en la casa del tío, de la tía, del amigo, ¿verdad?, en sus compañeros. Y aquí es donde entonces, hermanos, siempre queremos cosas buenas para nuestros hijos, aunque seamos malos. Pero vuelvo a repetir, tenemos que tener la sabiduría de entender que nuestros hijos van a tomar malas decisiones, nuestros hijos tienen pecado y van a ser dominados por un tiempo por su pecado. Nuestros hijos, ¿verdad?, tienen su propia manera de pensar y de actuar, no van a hacer todo y exactamente como nosotros lo queremos o lo digamos. Y aquí es donde está esa lucha espiritual, emocional, hermanos, que no vamos a ganar si no estamos bien cimentados en Cristo Jesús. Que vamos a usar la violencia, ¿verdad?, como muchos padres lo han hecho, para tratar de amedrentar. Eso no va a cambiar el corazón de los hijos. Que ser blandos y comprensivos nada más, eso tampoco va a cambiar el corazón de los hijos. Y aquí es donde entonces viene, hermanos, la instrucción, ¿verdad? Amar a nuestros hijos significa disciplinarlos e instruirlos. Hay muchos, ¿verdad?, muchos versos de la palabra de Dios donde nos promueve, nos anima, nos incita, ¿verdad?, a instruir y disciplinar. Hay una forma hay un ABC, vamos a llamarlo así, ¿verdad?, un orden de instrucción, de educación. Educar en el temor y en el amor de Dios. Número 1, hermanos, la instrucción. No puedes exigir algo que no has enseñado, ¿sí? Tienes que instruir. Si no sabe bien lavar los trastes y te enojas y no lo enseñaste, pues no te puedes enojar. Tienes que, ¿qué?, enseñarlo. La instrucción. Entonces viene la repetición. Aunque yo sé que ustedes, santos, hombres y mujeres de Dios, entendieron a la primera, nuestros hijos muchas veces no entienden a la primera. Está la famosa frase, ya te lo dije, ¿qué? No, 5,000 veces. ¿Verdad? Ya te he dicho 5,000 veces, lo mismo. Que pongas tus zapatos, ¿dónde van? Que cuando termines de comer, recojas, ¿qué? La repetición, hermano, la instrucción, la repetición, la instrucción, la repetición. Instrucción, repetición, después ¿qué viene? ¿Qué creen que viene? Viene la corrección, bueno, la disciplina. Bueno, sí, más bien dicho, la corrección. Hijo, no azotes la puerta cuando sales corriendo. Ciérrala despacio. A los 5 minutos sale el hijo y ¿qué? ¡Pah! Ya lo instruí varias veces, ya le repetí varias veces. Entonces viene la corrección. Ven, hijo. ¿Qué pasó, papá?
vaya 10 veces a la puerta, salga y ciérrela despacito, vuelve a entrar y ciérrela despacito. Salga y vuelve a entrar, ciérrela despacito. 10 veces. ¿Pero por qué, papá? Porque sigues haciéndolo mal. Entonces, lo vas a hacer 10 veces bien, para que veas que sí lo puedes hacer. Y entonces viene, ¿verdad?, la corrección, hermanos. Ahí está. Aquí todavía no es castigo. Aquí estás corrigiendo la mala conducta o lo que, ¿verdad?, está haciendo mal el niño o el joven, ¿verdad? Y luego ahora sí viene, ¿qué? Después de esto viene la disciplina. Ya le instruiste, ya le repetiste, ya lo corregiste, pero aún así sigue haciéndolo mal. Aquí es donde ya entra, hermanos, la patria. Aquí es donde ya entra, ¿verdad? ¿Te han dicho que eres un tazo dorado? Aquí entra la disciplina. Nos habla aquí, ¿verdad?, acerca de la disciplina. Amar a nuestros hijos, hermanos, es que disciplinarlos. El que ama, disciplina. Y luego Hebreos nos dice, Dios al que toma por hijo, ¿lo qué? Lo azota. Disciplina, ¿verdad? Aquel que ama. Entonces, viene la disciplina, hermanos, porque aquí ya es amplio la manera, ¿verdad? Según la personalidad, según, ¿verdad?, el caso de cada, vamos, el caso de cada caso, el caso de cada, ¿verdad?, particular, de cada niño o de cada joven, ver cuál va a ser la disciplina que se le va a tomar. Aquí ya entra un castigo, ¿verdad? Algo que le va a hacer pasar un tiempo de sufrimiento y dolor como consecuencia al joven o al niño, porque él tiene que ver, ¿verdad?, que si no oye la instrucción, si no está haciendo y las cosas, ¿verdad?, como se dice, si aún, ¿verdad?, llamándole la atención no lo hace, entonces va a recibir ¿qué? La disciplina. Y las 5, hermanos, se me olvidó. No, ya ese viene en la disciplina. Ahorita la restitución creo que es. Restitución. Restauración, perdón. O sea, se levanta la disciplina, ¿verdad? Y se le da la oportunidad otra vez de demostrar lo que ya fue ¿qué? Instruido en él, que lo puede hacer bien. Y es un circulito, ¿verdad, hermanos?, que se va formando una y otra vez, una y otra vez. No se puede disciplinar, no se puede restituir sin haber instruido, hermanos, sin haberlo hecho, ¿verdad?, la repetición, sin haber corregido. Entonces, prácticamente, hermanos, los padres que aman a sus hijos tienen que disciplinarlos, instruirlos, corregirlos y, claro, darles la oportunidad, la confianza de otra vez, ¿verdad?, hacer de manera correcta lo que han hecho de manera que incorrecta, como lo hace el Señor. Esto les va a demostrar que los amamos. Esto va a demostrar, hermanos, que estamos interesados en ellos. Esto va a demostrar que es sincero el sentimiento que tenemos hacia ellos y que no nada más es meramente una emoción de que ellos son nuestros y que podemos decirles y pedirles, ¿verdad?, cualquier cosa porque somos sus padres, sino al contrario. Los hijos se darán cuenta, hermanos, de que los papás no los aman cuando no les permiten estar cerca de ellos, cuando no se interesan en ellos. Se van a sentir tristes, desconsolados, ¿verdad?, cuando no son puestos en atención. El amor verdadero demuestra interés personal en cada hijo. Cada hijo es diferente, cada hijo necesita una atención especial en sus problemas y necesidades. Esto requiere tiempo y sacrificio, hermanas, de parte de los padres. Aquí es donde, ¿verdad?, otra vez entramos en el aspecto que tenemos que entender que nuestras fallas como padres van a provocar errores en la instrucción de los hijos. Si yo tengo el favorito, hermanos, y siempre pongo al más grande o al más chiquillo o al de en medio, siempre lo castigo más severamente que a los demás, siempre
el regalo que le doy en su cumpleaños es mucho más pequeño y más chafilla que al mayor, ¿qué va a causar en ellos eso? División, resentimiento en contra de su hermano o hermana. Y aquí es donde, pues parte, ¿verdad? Como les digo, hermanos, de las fallas de los hijos son por las fallas de quién? De los padres. Isaac y Rebeca no amaban por igual a sus hijos. Isaac amaba más a Esaú, el mayor, el cazador, ¿verdad? El que le traía de comer carne, hermanos. Y Rebeca amaba más a Jacob, el que se quedaba en casa y le ayudaba. Y vemos entonces, hermanos, cómo cuando Jacob tiene sus hijos, él hace lo mismo. Tenía su favorito, a José. ¿Se acuerdan que a José le compró una túnica, qué? De colores. Y el José presumiéndole, ¿verdad? A sus hermanos, a sus otros 11 hermanos. Miren, mi papá me compró, así como el Kiko. Mira mi pelota cuadrada, chavito, ¿verdad? Y ahí están todos los demás como el chavito, nomás viendo que no tienen pelotas como Kiko. Y ya sabemos, hermanos, que esto causó que inclusive lo quisieran matar, ¿verdad? A José. ¿Fue culpable José, hermanos? Al principio, ¿no? ¿Quién fue el culpable? La falla del padre. Y pues desgraciadamente, hermanos, en las familias de la iglesia, de nosotros y de las iglesias que están, ¿verdad? Aquí y en todo el mundo, hay las mismas fallas de los padres, pero también hay la misma gracia y el mismo poder por parte del Espíritu de corregir y de hacer las cosas de manera correcta. Amén. Ahora bien, hermanos, página 129, donde entonces, así como mis fallas maldicen a mis hijos, también mis aciertos y mi buen ejemplo los bendicen. ¿Sí? No todo es malo, no todo es verdad que lo que hago mal repercute mal, sino también lo que hago bien repercute bien, ¿verdad? Es transformado en bendición. Los hijos aprenden más de lo que ven, de lo que les dices, ¿sí? Y eso está comprobado aquí en China, hermanos. Tú le puedes decir 10,021 veces a tus hijos, ¿verdad? Algo, pero si tú no lo haces, ellos no lo van a hacer. Y luego viene la famosa frase, ¿verdad? Pues tú no lo haces. Y nos encanta que nos digan esa frase, ¿verdad? Y entonces aquí es donde en realidad, hermanos, van a seguir tu ejemplo más que tu boca. Y si lo que decimos no está dentro, hermanos, de lo que hacemos, de la manera que vivimos, pues es vivir en una ilusión. Prácticamente nuestros hijos no van a hacer lo que les decimos, sino lo que ven, lo que han aprendido una y otra vez. Y créame, o sea, yo veo en mis hijos cosas que yo no les he enseñado literalmente, sobre todo frases o maneras de expresarse, ¿verdad? Chihuahua, yo no se las enseño. Mire, mi hijo, cuando usted quiera así sorprenderse de algo, usted va a decir, Chihuahua. O sea, yo lo digo en automático y ahora mis chiquillos, ¿qué hacen? Sí, le digo, yo no les enseñé, yo no los senté y les enseñé, sino porque ellos lo ven en mí, de repente se les cae el vaso, Chihuahua. Y yo así, pues es que yo lo hago. Y veo, o sea, sus expresiones de mis hijos, ¿verdad? Sus expresiones, y digo, estos chiquillos, ¿cómo decimos la frase? ¿Por qué no aprenden lo bueno y nomás lo malo, verdad? Eso. Eso es en todo el mundo, hermanas. O sea, es decir, es una realidad, hermanos. Ellos van a aprender del ejemplo, del testimonio. Por eso el Señor Jesús dice, me seréis testigos. Y es que vosotros sois la sal y la luz del mundo, dice que vuestras buenas obras alumbren a los que están en tinieblas, no vuestras buenas palabras, vuestras buenas obras alumbren. Entonces vemos que en realidad el poder del Evangelio está en vivir el Evangelio, ser la palabra viva, ¿verdad? En nosotros. En nuestro hogar va a ser lo mismo, hermanos. Dios hablaba con Elí, ¿verdad? Elí, el sumo sacerdote que estaba en el tabernáculo, hermanos.
Elí también comió de la carne que tomaban sus hijos antes que estuviera cocida. Acuérdense que los hijos de Elí tomaban la carne del holocausto antes de cocerla, se la preparaban ellos, la preparaban, ¿verdad? Así con pico de gallo, cebollita, cilantro, salsa, unas tortillas de harina, otras tortillas de harina, pero de esa integral, tortilla de maíz, y luego le llevaban a sus papás taquitos de la misma carne que ellos habían, ¿qué? Robado. Y el papá se la comía con una coca bien fría, con bastante hielo, así dice que suda. Así, sí. ¿Cómo podía Elí, hermanos, castigarlos o reclamarles si él mismo estaba comiendo la carne que sabía que sus hijos estaban tomando antes de tiempo y que era pecado? ¿Cómo él les iba a reclamar si él estaba haciendo lo mismo? Ninguna. Por eso no lo hizo. Por eso no los castigó, por eso no los confrontó, hermanos. Los hijos de Elí no escucharon las advertencias de su padre porque vieron su hipocresía, ¿verdad? Es decir, claro, claro, es lo más lógico, ¿verdad, hermanos? Rebeca, que era la esposa de Isaac, era una engañadora. Ella le dijo a Jacob que engañara a su padre, y se acuerdan que hasta le hizo un peluche de conejo, ¿verdad? Para que, y ten, llévale cocínale a tu papá, yo sé que es lo que le gusta, y va a pensar que es, ¿verdad?, tu hermano. De hecho, el nombre Jacob quiere decir el que engaña. Y prácticamente, hermanos, toda su vida Jacob fue un engañador. Vemos, ¿verdad?, cómo la influencia del padre y la madre sobre los hijos, en lo que aprenden de una manera, hermanos, ¿cómo se dice? Autómata, o sea, sin que les enseñemos, lo guardan y lo repiten y lo practican durante toda su vida. Pero volvemos a lo mismo. Pero también ellos van a ser impactados por lo bueno que nos conduzcamos. Para gloria y honra de Dios lo digo, hermanos. A mí me da mucha ternura ver cuando uno de mis hijos voltea a ver, vamos a México, donde estemos, y voltean a ver a alguien necesitado, y si ellos traen algo, van y se lo dan. No lo aprendieron solos. Y yo le digo, gracias, Señor, porque ellos también ven lo bueno que hacemos. Y lo repiten, sin que tengamos que decirles, vaya, dele. Y yo lo he visto en varios hijos de ustedes, hermanos. Cuando vamos a Veracruz, pues ahí es donde pasamos tiempo en familia todo el día, ¿verdad? Es decir, también lo bueno que hacemos es grabado en sus corazones. Y aquí es donde entonces el reto es para nosotros ser ese testimonio y ejemplo para nuestros hijos de una manera santa, buena, temerosa de Dios. El Señor no miente, hermanos, dice, instruye al niño en su camino. Pero instruirlo, volvemos a repetir, no nada más es hablarle, es todo esto y sobre todo, ¿verdad?, el ejemplo, el testimonio. No funciona, o sea, es como un tratamiento médico que te dicen el tratamiento va a durar un mes y cada día tienes que hacer esto y a los 15 días te sientes bien y lo dejas. Vas a recaer. No va a completamente, ¿verdad?, a restaurarse tu salud. Y aquí es igual, empiezas a ver resultados. No, ya. No, o sea, parte de la disciplina, acuérdense, es que los hijos sufran las consecuencias. Y ahí es donde se nos quiebra el corazón a los padres, donde decimos, ay, pobrecito mi hijo, ya tiene medio día sin ver el internet, ya está ahí así, con el ojillo, ya lo va a dejar, yo creo que ya entendió, ya puedes ver la película. Pues entonces, ¿qué aprendió el chamaquillo? Que las consecuencias se van rapidito, entonces pues sí la aguanto.
toda la vida. En un solo día, sí. Sí. Y ahí es donde nos frustramos, o sea, claro, pero aquí es donde viene, hermanos, la fuerza del Señor y el temor a Dios de decir, ¿cuándo el Señor me abandona en mi rebeldía? ¿Cuándo nomás de repente se enoja y me castiga? No, o sea, no lo hace. Y aquí es donde, ay, Señor, ¿verdad? Por eso les digo que no lo vamos a poder hacer solos. Lo tenemos que hacer en la fuerza del Señor, ¿verdad? En su espíritu, en su sabiduría, hermanos, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Sí, adelante. No solamente como padres es desgastante, sino que cuando los padres no están de acuerdo. O sea, que vean los hijos de acuerdo, ellos, hasta lo que ellos vivieron en su familia y lo que ella vivió en su familia. Ay, no, ¿por qué le vas a pegar con esa vara? Eso es brutal, porque eso dice la Biblia. Y tú como madre estás viendo a los 5 años ese temperamento firme, que es como si estuvieras tomando un caballo en la rebelde, que tú como madre estás viendo la rebeldía y le estás diciendo a él, oye, déjame disciplinarlo, ya que tú no lo haces. Ay, pero ¿cómo se te ocurre a mi hijo? No le vas a pagar así. Y entonces tú dices dentro de ti como que estás contendiendo con tu espíritu porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que eso aún está peor. Es desgastante educar a un hijo en el temor de Dios cuando están los dos juntos. Imagínense los tres separados. Es como, uff, Dice el Señor Jesucristo, una casa dividida no puede que permanecer, porque hermanos, o sea, pero volvemos a lo mismo, hermanos. El Señor tiene misericordia de sus hijos y sabe que cuántas millones de familias cristianas, el padre a veces no es creyente o la madre no es creyente y está dividida, ¿verdad? Eh, pues esas decisiones, esa voluntad, y es doblemente difícil, pero nada es imposible para el Señor. Nada es imposible para el Señor. Y aquí es donde Dios va a hacer la obra que nosotros jamás podemos hacer. Así es. Sí. No, no, hermanos. Por más pacientes que seamos, tenemos un límite. O sea, y aunque sean nuestros hijos, tenemos un límite. Y aquí es donde Dios nos enseña que dependemos de Él en todo. Y, y- y- es una escuela, ¿verdad? Que el Señor completa y plenamente. Aquí está, carnal. Y tenemos que entender, a los hijos no nada más se les tiene que amar, hermanos. El amor es natural, que ya les tenemos. Pero el amor que Dios pide que le demos a nuestros hijos es precisamente parte de amarlos, es instruirlos y disciplinarlos, darles el temor y el amor de Dios. O sea, vemos que una gallina da la vida por sus pollitos. O sea, eso no es sorprendente. Lo sorprendente es que realmente lo podamos ver y hacer. Pues, al banquito de los castigados. Entonces, amados, podemos ayudar a nuestros hijos siendo un buen ejemplo, un buen testimonio para ellos. Nunca es tarde para cambiar. Jamás. Nunca es tarde. ¿Será más difícil el proceso? Sí, a lo mejor no empezamos desde que debíamos haber empezado, pero en Cristo nada es imposible. Así es que no importa si su Kiko ya tiene 25 años, ¿verdad? Si la popis que tiene usted tiene ya 20 años, jamás es tarde. Los hijos siempre van a ser nuestros hijos, como sus padres siempre van a ser sus padres. Y tanto nosotros como hijos ahora podemos influenciar a nuestros padres, como nosotros como padres podemos influenciar todavía a nuestros hijos, no importa la edad que tengan.
Entre más temprano se empiece, gloria a Dios, pero no es imposible. Cuando nosotros éramos pequeños, soy yo, mi hermana y mi hermano mayor. Mi mamá pues nunca fue a la iglesia ni nada, nomás fue, ella se refería que su mamá era un ejemplo y su papá para mi mamá. Y mi mamá nunca nos trató mal, nomás se nos quedaba bien. Era suficiente. Sí, y mi abuelo, mi abuelo se fue limpio. Y mi abuela todavía vive, tiene 86 años. Mi abuelo siempre, por lo que usted decía, que antes saludaban y... Ahí sí, el bueno, temor, el respeto. mi mamá, hasta que pudo, siempre saludó a mi abuelo así. Y mi abuelo se fue limpio de que nunca regañó a nadie en público. Cuando tenía una conversación lo hacía en privado. Aún con sus hijos grandes, el más grande, a mi abuelo lo atropellaron ya grande, de 76 años, más o menos. El más grande de 50 años, nos sorprendemos porque él hizo un buen trabajo con todos sus hijos, a todos los disciplinaba. Y mi mamá trató con nosotros. Nosotros nunca recibimos castigos crueles por parte de mi mamá, nomás con la mirada. Lo único que llegaba a decir cuando estaba enojada decía, quisiera tragármelos. Cuando decía eso, significaba que ella estaba... Y nosotros tomamos nuestras malas decisiones ya cuando éramos adultos. Malas decisiones son malas decisiones. Sí, claro. Pero entre mi hermana menor, yo soy el mediano, y mi hermano, nunca nos dijimos una mala palabra nunca peleamos entre nosotros. Y vivimos una época de escasez donde comíamos de un huevo, comíamos 4. Ahora actualmente le damos todo a nuestros hijos. Y yo digo, hijos, no estamos mal porque es la bondad de Dios. Pero si nuestros hijos les tocara regresar al tiempo donde estábamos nosotros, yo no sé si pudieran soportar eso. Porque usted recalcó que los niños, les das un castigo de 30 minutos y nos, como que decimos, no, ya vamos a ponerle Los débiles somos nosotros, no ellos. Y entonces se trata de, como yo miro todo eso, yo lo estoy tomando para mí también, porque esa es la bondad de Dios. Y como usted dice, nosotros tenemos que trabajar nosotros para poder expresárselo a nuestros hijos, para Así que es. nuestros hijos se lo pasen a sus hijos, Sus generaciones. y eso es lo que queremos evitar. De hecho, ¿de qué se trata, hermanos? Tener hijos es levantar una descendencia para el Señor. Levantar una descendencia que sigan siendo testigos del Señor. No se ofendan lo que les voy a decir, hermanos, pero los hijos de Dios crían hijos de Dios, primeramente antes que ingenieros, arquitectos, licenciados, maestros. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, no te enfoques en la educación material de tu hijo más que en la educación espiritual, porque si lo haces al revés, fallas delante de Dios. O sea, es decir, si logras que tu hijo sea ingeniero, maestro, licenciado, pero no le das el temor y el amor de Dios, delante de Dios, ¿qué hiciste? Fallaste. Es un temor santo que Dios coloca en las personas. Hay muchos hermanos, mi hermano es el único que, bueno, tengo 3 hermanas y un hermano. 2 son cristianas y él no, otra no. Pero él tenía muchísimo que no hablaba con él, me habló a las 12 de la noche, hablamos por 1 hora, me sorprendió. Yo tenía una idea de él, ha cambiado mucho por las experiencias de vida. Pude tener una conversación saludable, le pude compartir, oramos y todo. Y algo que él me abrió su corazón es que tengo necesidad de Dios. Y él me dijo esto, dice, me estoy dando cuenta que, porque él trabaja mucho, dice, no importa todo lo que yo les dé a mis hijos, estoy fallando en lo más importante, en enseñarles el camino de Dios. Claro. Y entonces yo dije, wow, Señor, gracias, porque eso solamente Dios se lo puede conceder. El Señor le abrió los ojos. Sí, entonces nosotros hemos estado orando por él, pero ese es un don de Dios, el poner nuestra mira en que lo más importante es Cristo, obedecerlo, obedecerlo a él y la vida eterna. Amén. Aquí es donde los padres, hermanos, debemos preparar a los hijos para la eternidad. Ayer, ¿qué dijo Josh? Íbamos hablando acerca de
algo que necesitábamos. Y luego dice Josh, dice, sí, porque las personas tienen que entender que van a vivir para siempre en un lugar, o en el infierno o en el cielo, y debemos prepararnos para eso. Entonces, Josh, digo, nuestros hijos escuchan y oyen lo que les enseñamos, hermanos. Y le voy a decir una cosa, oyen más cuando saben que va a haber consecuencias. Por ejemplo, cuando yo estoy ahí con Jeremy y Jesse, que son los más chiquillos, pues Jeremy tiene 11 y Jesse tiene 9, y les estoy hablando de una parábola del Señor Jesús. Y entonces él estaba hablando de Lázaro y el rico. Y entonces, ¿verdad? El rico estaba en tormento, en el infierno. ¿Saben lo que es el infierno? El infierno es esto y el otro. Y el castigo de Dios va a ser así, así, así. Y abren los ojos más y están más atentos cuando escuchan que Dios también castiga. Porque Dios ama, hermanos, y tiene gracia y misericordia. Pero también Dios es tremendamente justo, que así como hizo el cielo perfecto y tan hermoso, así también hizo el infierno tan terrorífico, que tiene que haber temor en nuestros hijos de Dios. Y el temor es decirles, hijos, si tú no tomas la decisión con tu corazón de ir a Dios, esto es lo que te va a pasar en la eternidad. Y eso se graba en los niños desde pequeños, hermanos. No, ya no es, le voy a hablar ya a los 15 años, ya acerca del infierno, no, hermanos. Desde chiquitos se les habla de las consecuencias del castigo. Que si no siguen la instrucción de Dios, ¿verdad? Si no sigues la corrección del Señor, la disciplina, no va a haber restauración. No vas a poder, ¿verdad?, tener esa comunión con Dios, sino que vas a tener un castigo. Te va a ir mal en la vida, no vas a ser, ¿verdad?, feliz, y vas a terminar eternamente castigado. Y deben entender mucho que eso, por más que los amemos, no los podemos rescatar de eso. No, y yo les digo muchas veces a mis hijos, Dios los ama más que yo. Yo no los puedo proteger totalmente, yo no estoy con ustedes en la escuela donde ustedes están, pero Dios sí, y Dios oye y ve todo lo que hacen, bueno y malo, y van a recibir, ¿verdad?, lo que ustedes siembran, lo que ustedes hagan, eso no es. O sea, hay como si le estuvieras hablando a un compañero, una compañera el evangelio. Así tienes que hablar a tus hijos. Tienes que advertirles, amados, tienes que enseñarles a honrar y a temer a Dios, tienes que enseñarles a perdonar, ¿verdad?, los pecados de los demás, a luchar en contra de su propio pecado. Tienes que enseñarles todo lo que el evangelio nos dice que compartamos, ¿verdad?, con aquel que todavía no viene a Cristo. No porque son nuestros hijos, ¿verdad?, y oramos por ellos, pues esperemos que en automático suceda algo. Tenemos que ser ejemplo y tenemos que hablar plena y completamente, ¿verdad?, lo que el Señor quiere que ellos escuchen. Y parte de ello viene aquí en la página 134, que a veces nos preguntamos los que tenemos hijos pequeños, ¿cuánto necesitamos dar consejo o hablar acerca del sexo en matrimonio con nuestros hijos? Es un tema como que vergonzoso como padres, ¿verdad? Y hay un tabú, ¿verdad?, en eso, y como que no, mejor que en la escuela se los digan. Ya hablamos que el sexo, hermanos, es una bendición de Dios, es un acto de adoración cuando se cumple, ¿verdad?, en su diseño, y que no hay nada que avergonzarse cuando se cumple de manera correcta. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, hay que hablar con ellos, hay que dar un consejo, ¿verdad? Dice, entre 11 y 12 años, cuando empieza la pubertad, cuando empieza, ¿verdad?, ellos a cambiar y a ver que hay deseos en ellos, hay que adelantarnos al mundo. Hay que adelantarnos a los amigos, hay que adelantarnos a lo que, la escuela les enseña, y meter la doctrina, la enseñanza real, ¿verdad?, aquí del Señor. Esto no es malo, esto es bueno, es una bendición, bajo este diseño, bajo este esquema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos no tengan la necesidad de ir a buscar una respuesta donde los padres no les hemos enseñado, ¿verdad?, donde los padres no hemos hablado, donde no hemos dado una respuesta, ¿verdad?, concreta, honesta. Tampoco se les tiene que explicar si tienen 11, 12 años de la A a la Z, hermanos, pero sí cubrir, ¿verdad?, en general la respuesta o la pregunta, más bien dicho, que ellos tienen o que nosotros vemos que están ellos, ¿verdad?, teniendo algo de dificultad. Así es que, amados, tenemos mucho trabajo que hacer.
tenemos tanto que pedirle al Señor. Nunca es tarde, ya le dije, aunque tenga todo, mientras sus hijos estén en el hogar. Yo me fui a mi casa hasta los 25, hasta que me casé, hermanos, y todos mis padres tenían influencia sobre mí. ¿Sí? O sea, ver a mi madre ahí en el sillón, fueran las 5 de la mañana, las 3 de la mañana, que yo llegara bien borracho, hermanos, y verla ahí, ¿verdad?, orando por mí, y entraba yo a la casa y me dice: hijo, te amo, estás mal, estoy orando por ti, mira. Eso, hermanos, todavía tengas los años que tengas, te penetra en tu corazón. Mire. Sí han escuchado, sí han entendido. Sí. Por naturaleza dice que los jóvenes tenemos un corazón, los jóvenes tenemos, los jóvenes tienen un corazón rebelde, pero el Señor es experto en los rebeldes. Se los digo por experiencia, ¿verdad? Se los digo por experiencia. Muchas veces vemos a nuestros hijos que como que decimos no han agarrado la onda, pero el Señor sabe cómo quebrantar cada corazón. Y la fe, parte de la fe, gran parte de la fe es, aunque no veas, aunque ahorita no veas que algo está sucediendo, va a suceder. Dios lo va a lograr, por más imposible que parezca. Así es que no nos cansemos, hermanos, con nuestros hijos. Lo hemos hecho mal, comencemos ahorita, hoy, a partir de hoy, a hacerlo bien. Dejemos a Dios lo imposible, ¿verdad? Y nosotros hagamos lo que Él